Estimados estudiantes, bienvenidos a la unidad didáctica, gestión y administración web. En esta primera actividad, generalidades de la gestión web, veremos puntos muy importantes que nos van a permitir llevar de la mano el desarrollo de esta unidad didáctica. Bien, inicialmente vamos a hablar acerca de la World Wide Web o la WWW o W3. Esta es una pequeña introducción en la cual haremos una pequeña definición sencilla y resumiremos que la World Wide Web es básicamente hipertexto más Internet. ¿Y qué es hipertexto? Hipertexto son documentos de textos entrelazados. El enlace normalmente es una palabra, una frase subrayada que apunta a otro documento. Al hacer clic sobre el enlace del documento actual, es reemplazado por el indicado en el enlace. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos tres documentos. Entonces, de un documento nos lleva a otra, y esta viceversa, y de igual manera. A esto nosotros conocemos como hipertexto. Internet. Básicamente, Internet viene a ser el sistema mundial de interconexión de redes de ordenadores, basados en protocolos de comunicación IP. Algunos servicios existentes sobre esta red son correos electrónicos, transferencia de archivos, el servicio de documentos y hipertextos llamado World Wide Web. Y todo ello está basado en el protocolo HTTP, el Hypertext Transfer Protocol. World Wide Web. La World Wide Web fue inventada en los años de 1990 por Tim Berners y es el concepto de hipertexto aplicado al Internet. Cada documento llamada página web se encuentra en un servidor y es visto usando un programa al que Berners le llamó Browse. Como observamos aquí en el gráfico, al lado izquierdo tenemos un cliente, un Browse. Este cliente utiliza un protocolo de comunicación, que es el protocolo HTTP. Entonces, este Browse, basado en este protocolo, utiliza el servicio de Internet para llegar hasta el servidor. Este servidor es el que almacena los documentos o las páginas web, que también utiliza el protocolo HTTP. Entonces, el protocolo HTTP es el que permite interconectarnos con el cliente y el servidor. Página web. Una página web está escrita en un lenguaje HTML y tiene un nombre o identificador único en todo Internet. Este identificador es llamado URL. Y la URL está compuesto del siguiente esquema. Tenemos un protocolo, que es el HTTP, el protocolo de comunicación. Luego viene el nombre del host o de la versión IP. Tenemos el directorio dentro del host y el nombre de la página, siempre y cuando esta página esté dentro de algún directorio. ¿Ok? Sitio web. Un sitio web es un conjunto de páginas web que normalmente se encuentran en el mismo host. Por ejemplo, edu4java.com es un sitio web. ¿Pero qué entendemos por host? Host es la PC o el servidor donde se encuentran estas páginas web. Internet, básicamente, hoy en día se ha convertido en un servicio. Gracias al Internet podemos tener diferentes tipos de servicios. Servicios de correos electrónicos, servicios de chats, servicios de YouTube, servicios de radio streaming, etcétera, etcétera. Y todos nosotros hacemos uso de estos servicios. Diariamente en nuestra vida cotidiana hacemos uso de estos servicios que nos ayudan en nuestra vida y nuestro quehacer profesional día a día. Los protocolos de Internet. Los protocolos de Internet básicamente son un conjunto de normas para el intercambio de información entre dos o más dispositivos. ¿Qué significa? Si nosotros estamos utilizando el servicio de Internet para que podamos comunicarnos con otra computadora o al otro extremo del mundo, estas, para que puedan utilizar algún servicio, van a requerir de protocolos de comunicación. Como por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer el envío de correo electrónico, utilizaremos un protocolo llamado POP y el otro protocolo que es el POP3. Estos protocolos me van a permitir a mí hacer el envío de correos electrónicos. Si yo quisiera, por ejemplo,
hacer el tema de lo que es transferencia de archivos, utilizaré otro protocolo, el protocolo FTP, el Transfer Protocol. El protocolo de transferencia de archivos me va a permitir que yo pueda subir información a un servidor, y este servidor puede encontrarse en cualquier parte del mundo. Y así, de esa manera, cada protocolo que nosotros estamos observando aquí nos va a permitir hacer alguna acción interconectándonos con el Internet. Estos protocolos son puertas que van a abrir, puertas de comunicación que tienen una tarea específica que van a cumplir. También entendemos nosotros que el protocolo TCP/IP está basado en capas. La capa física, que es la capa de interconexión, la capa de Internet, la capa de transporte y la capa de aplicación, que es la última, que en este caso tenemos como el navegador, que utiliza el protocolo HTTP. El transporte es el protocolo TCP, que va a llevar toda la información. Internet, en este caso, viene a ser ya el direccionamiento que le vamos a dar. Y la capa física es el medio de comunicación que ésta va a tener. Puede ser un medio inalámbrico, cableado, fibra óptica, etc. ¿Qué es un dominio? Este es un tema muy importante. Un dominio es una forma sencilla de identificar un ordenador en Internet de manera única, a partir del cual se encontrarán las páginas pertenecientes a la institución que lo posee. Entonces, un requisito imprescindible para registrar un dominio es dar datos veraces sobre el registrante: nombre, dirección física, electrónica y teléfono de contacto. Estos datos son importantes para contactar con el responsable de un dominio si hay algún problema. Ustedes habrán podido observar, por ejemplo, cuando usted busca una página web, esta tiene un dominio. Por ejemplo, podemos decir idexpasco.edu.pe. ¿Cuál es el dominio? Idexpasco. Entonces significa que esta página está almacenada en algún lugar del mundo, en algún servidor. Y para que yo pueda identificarla y buscarla, necesito un dominio. Clasificación de tipo de dominio. Los tipos de dominio de Internet se dividen en tres grandes grupos: los dominios genéricos o GTLD, los dominios territoriales o los dominios de tercer nivel. Empecemos con los dominios genéricos, también denominados dominios internacionales o globales. Los GTLD son dominios genéricos que no se ajustan al ambiente de un país. Los conocemos por ser los más comunes y tienen extensiones como, por ejemplo, el .com, el .org, el .net, etc. Si usted en alguna página que está navegando verifica que el dominio que tiene, que es un .com, .org, etc., esta vendría a ser un dominio de tipo genérico, comúnmente usadas. Dominios territoriales. Los dominios asociados a un país determinado son los STLD, quienes se definen por adquirir un sitio con extensión única perteneciente a cada región. Por ejemplo, en México, los dominios STLD terminan con la extensión MX. En España, estos tipos de dominio terminan en ES. O en Francia, la extensión FR. Si es de Perú, ¿cómo terminaría? La extensión .pe. Si usted encuentra un sitio web en la cual lleva la extensión .pe, esta significa que es un dominio territorial. Dominios de tercer nivel. Los dominios de tercer nivel son aquellos que tienen la misma finalidad que los dominios GTLD, solo que estos adquieren también la identidad territorial. Los dominios gubernamentales o educativos son característicos de este tipo. Nosotros, como ejemplo, podríamos decir idexpasco.edu.pe. .edu, que pertenece al ítem educativo, .pe, que es territorial, que pertenece a Perú. Pues bien, ahora veamos acerca de la arquitectura básica de comunicación en la web. Todo lo que nosotros hemos podido ir viendo, cómo es la arquitectura, cómo funciona ello. Para que nosotros podamos determinar cuál es el tipo de arquitectura, vamos a centrarnos en 4 pasos fundamentales. Inicialmente, necesitamos un navegador. El navegador hace de cliente y realiza peticiones solicitando recursos a los servidores web. Hace un momento veíamos en la gráfica que el browse, que es el navegador, está mediante un protocolo de comunicación, que es el HTTP, se va a comunicar a un servidor. Pero este servidor va a ser un servidor específico. Va a ser el servidor web.
cuando hace una petición a un servidor y le conteste enviándole sus recursos, se lo muestra al usuario. Entonces, el navegador es un elemento imprescindible en esta parte de la arquitectura. Luego tenemos el servidor web. Recibe peticiones del cliente. ¿Quién es el cliente? El navegador. Y responde a esas peticiones enviando un recurso o notificando un error si es que el recurso no existiese. Muy bien. Entonces tenemos el navegador y tenemos el servidor. Pero para que haya comunicación entre ambos, ¿qué necesitamos? Necesitamos un protocolo de comunicación. El protocolo de comunicación es el protocolo HTTP. Es el protocolo basado en TCP/IP que se utiliza para que el navegador realice las peticiones al servidor web y ésta responda. Este es el protocolo que vamos a utilizar y este protocolo también maneja un puerto de comunicación que en un momento lo vamos a observar. Y por último tenemos el HTML. Es el formato básico de los documentos de la web. Es un formato textual basado en etiquetas que permite estructurar el contenido de la página. ¿Qué significa? Si el cliente hace una petición al servidor mediante el protocolo de comunicación, este protocolo va a devolver una respuesta. Y la respuesta que devuelve va a ser una página web. Y esta página web puede ser escrita básicamente en lo que es el lenguaje HTML. Veamos aquí esta gráfica. Nosotros hace un momento hablábamos del cliente del navegador. Aquí observamos dos computadoras. Tenemos dos clientes, ¿no? Ellos están interconectando, como usted puede observar, están interconectando hacia un servidor. En este caso tenemos un servidor web. El cliente B requiere documento HTTP, ¿ok? Entonces, el cliente se está conectando mediante el protocolo HTTP, ¿no? Y es tpasco.edu.pe. Este es el dominio, ¿cierto? Estamos viendo que es educativo territorial, que es de Perú. El protocolo HTTP se comunica con el servidor mediante el puerto 80. Entonces, este protocolo es el que abre el camino entre el cliente, el navegador, que hace una petición hacia el servidor, utilizando el puerto 80. Este servidor web busca la información. Si es que ésta tiene que buscar en la base de datos, va, busca, y si ésta encuentra, devuelve. Devuelve la información enviando el documento HTML que ha encontrado, que lo tiene almacenado, y lo devuelve aquí. Ahora, si hablamos de servidor web, en este caso, en la gráfica nos muestra que esto es un servidor web de tipo Apache. Ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, el servidor web permite almacenar la información y aplicaciones para generar un documento HTML. Él es el que va a almacenar toda la información que nosotros queremos hacerle la petición. ¿Qué es un servidor? Un servidor es una aplicación en ejecución o un software capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Los servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso en computadoras dedicadas a las cuales se les conoce individualmente como servidor. En la mayoría de los casos, una misma computadora puede prever múltiples servicios y tener varios servidores en funcionamiento. La ventaja de montar un servidor en una computadora dedicada es la seguridad. Por esta razón, la mayoría de los servidores son procesos diseñados que puedan funcionar en computadoras de propósitos específicos. Aquí en la gráfica podemos ver el servidor marino de Google. Google tiene un servidor marino. Google es el mayor buscador del mundo. Está tratando de adquirir la patente para instalar sus poderosos servidores en el mar, aprovechando la energía de las olas. Ya es una tecnología más avanzada que nos da a ejemplo qué es lo que ellos pueden utilizar. Servidor web. Un servidor web es un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales y o unidireccionales, y síncronas o asíncronas con el cliente, generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del servidor. En resumen, un servidor web es un software que se instala a una computadora y este software va a permitir almacenar páginas web, aplicaciones web, y luego el cliente las va a hacer las peticiones, como hemos visto en la gráfica, donde el cliente hace petición mediante el protocolo HTTP.
Como servidores web tenemos el Apache. Este es el más común y más utilizado en todo el mundo. Además es gratuito y de código abierto. Así podríamos decir que corre sobre cualquier plataforma. Luego tenemos el servidor Microsoft IIS o Internet Information Service. Solo funciona sobre Windows. Como ya puedes imaginarte, esto es propietario. Entonces, en la actualidad nosotros podemos utilizar el servidor web Apache o Internet Information Service, que son los dos más usados actualmente. Pero eso no significa que existen más. También existen otros tipos de servidores, como el Sun Java System Web Server, que es de la empresa Sun Macrosystem. ¿Ok? Este también es de multiplataforma y recientemente se han dedicado a distribuirlo con licencia de código abierto. Esta también ya está entrando en boga bastante. Tenemos otro servidor web llamado Nginx. Esta también es basada bajo Unix. Se ha convertido en el cuarto servidor HTTP más popular de la red, que ya son usadas actualmente estos tipos de servidores. Luego tenemos el servidor web Lite HTTPD. Este servidor web es otro de los más ligeros que hay en el mercado. Esto es un servidor ligero para aplicaciones pequeñas que nosotros lo podríamos utilizar. No utiliza muchos recursos de memoria RAM ni de procesador. Luego tenemos los servidores de base de datos. Son los que utilizan para la ejecución de gestores de base de datos y que varios usuarios hagan operaciones sobre ellas al mismo tiempo, situado en lugares distintos. Se puede acceder a la base de datos por terminales o equipos con un programa llamado cliente. De los 5 servidores en base de datos de las empresas más conocidas son como por ejemplo el Oracle, SQL Server, DB2, Sybase y MySQL. MySQL es la base de datos más famosa de alojamiento web. Se trata de una opción poderosa, también gratis y es de código abierto, diseñada para funcionar con el famoso lenguaje de programación PHP. Microsoft SQL Server es muy popular en sitios web, empresas y pues se integra fácilmente con otros servicios de Microsoft. Actualmente los dos servidores de base de datos que están competitivos y trabajándose en la web es el MySQL y el SQL Server. Existen más, que más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es un hosting? Un hosting básicamente es un alojamiento web. Es un servicio de internet necesario para almacenar nuestra web y que esto esté disponible a través del internet. Si nosotros diseñamos un sitio web y queremos que ésta esté en el internet, ¿dónde lo debemos almacenar? En un hosting. Hosting, ¿qué viene a ser? Almacenamiento en un servidor. ¿Y qué tipo de servidor? Un servidor web. ¿Qué es un alojamiento web compartido? En este caso, diríamos, ¿qué es un hosting? ¿Qué es un hosting compartido? Obtiene una porción del servidor web. La cantidad está basada en el paquete de hosting. Usualmente, muchos clientes serán alojados en el mismo servidor para ahorrar costos. Imagínense que todo este edificio es un servidor. ¿Ok? Entonces, de este servidor, del disco duro de este servidor, nosotros solamente vamos a alquilar una porción, una partita, un cuarto vamos a alquilar, ¿no? Entonces, vamos a compartir el mismo edificio con muchas personas. ¿Qué ventajas puedo tener? Solamente pagas por lo que necesitas y puedes subir. Es un espacio limitado. Es el modelo más económico de todos los tipos de alojamiento web. Se incluye herramientas y software precargados en el servidor. Significa que yo voy a elegir el tamaño y espacio que necesito alquilar para mis necesidades. ¿Cuáles son las desventajas? Algunos problemas con un sitio puede afectar a otro servidor. Significa, si se cae el servidor, se cae todo. Esa es una de las dificultades que vamos a tener. Espacio en disco duro, transferencia mensual y otros recursos están limitados. Como estoy alquilando solamente un pequeño espacio, la empresa que me alquila me va a limitar. Me va a decir, solamente tienes, por ejemplo, 1 GB de almacenamiento. Tienes para que puedas correr 2 bases de datos. Puedes correr 5 correos electrónicos. Transferencia mensual me va a dar limitado.
Entonces, no es garantizado un web compartido para que yo pueda hacer proyectos empresariales o sitios web de instituciones. No me garantiza que en algún momento esta se puede caer, se pueda saturar, el ancho de banda se terminó a la semana porque está consumiendo bastante y eso es dificultoso. ¿Qué es un servidor virtual privado? Un servidor virtual privado es un servicio que está particionado de forma que cada sección actúa como un servidor propio. Usualmente es el más económico, es un servidor dedicado y es flexible y funcional que un alojamiento web corporativo. Bueno, es como si nosotros tuviésemos las siguientes ventajas. Tiene acceso completo a la administración de tu servidor de hospedaje, tu VPS, tu servicio de hosting está aislado de otros de cuentas alojamientos, la infraestructura de hardware y de red está administrada por el proveedor hosting, es más económico que un servidor dedicado. ¿Ok? Desventajas, eres responsable de algunas de las configuraciones, es más caro que un alojamiento compartido, los recursos de hardware como el disco, memoria disco, aún es compartido. Es como si nosotros de la casa tuviésemos ya un espacio más grande con algunos servicios más y las cuales vamos a poder sacar ventaja. ¿Qué es un servidor dedicado? Tienes todo el poder de un servidor exclusivo para ti. Solamente tu sitio web estarán alojadas en el servidor. Los recursos del servidor no serán compartidos con otro cliente. Es como si tú tuvieras tu casa independiente. No comparte el servidor con otros. Mayor seguridad, más recursos y fidelidad. El servidor generalmente recibe mantenimiento por parte del proveedor. Algunas desventajas. Un servidor dedicado es más costoso que un hosting compartido, específicamente si no tienen los conocimientos técnicos necesarios para administrar el servidor por tu cuenta. Hoy en día ya no se está utilizando los servidores compartidos porque tienen bastantes limitaciones. Probablemente ustedes han escuchado que ya hay servicios de hosting de servicios ilimitados. Tienes disco duro ilimitados, bases de datos ilimitadas, ancho de banda ilimitado, que te dan muchas ventajas que tú puedes hacer. Y los costos sí difieren bastante de un servidor web compartido. Tú puedes encontrar un servidor web compartido, por ejemplo, un servidor web compartido en el cual tú alquiles de almacenamiento 1 GB, 2 correos electrónicos, 3 bases de datos, por ejemplo, que te van a alquilar 1 GB, te pueden alquilar quizás por, digamos, 70 soles al año te pueden alquilar. Pero si tú alquilas un servidor dedicado de servicios ilimitados, esta te va a costar más. Esta, por ejemplo, te puede costar 400 soles al año te puede costar. Y tienes muchas ventajas también. Por último, ¿qué es el alojamiento web en la nube? El alojamiento web en la nube es un alojamiento que utiliza recursos de varios servidores en la red. Básicamente esto significa que tu sitio web utiliza los recursos de varios servidores para organizar toda la información. Es como si tú tuvieses ya pues una mansión completa aquí. Todo un servidor hecho para ti. Proporciona un mejor tiempo de actividad. Es como si tú estuvieras alquilando ya una computadora propia. Es fácil, aunque disminuir los recursos que necesitas sin necesidad de mover el sitio a otros servidores. Los picos de tráfico no son un problema. No necesitas instalar hardware o software. Desventajas: carece de privilegios de una administración completa. Al ser un servicio relativamente nuevo, no tiene una larga trayectoria, no es muy común que ofrezca o use estos servicios. Básicamente este es un servicio nuevo que está ingresando, que muchas empresas ya están migrando a utilizar este tipo de servicios. Para nuestro caso, jóvenes estudiantes, vamos a empezar instalando nuestro servidor web en nuestras computadoras. Vamos a instalar nuestro servidor local. Entonces, las herramientas a utilizar en un servidor local, la cual la vamos a instalar en nuestro propio equipo, suele ser una solución ideal para realizar pruebas o tareas de administración, instalación o desarrollo. De esta forma, podemos probar, configurar o programar nuestras aplicaciones web. Para nuestro caso, para nuestro primer ejemplo, voy a requerir de un servidor web. ¿Ok? El servidor web que vamos a utilizar va a ser el Apache. Luego vamos a necesitar un servidor de base de datos. El servidor de base de datos que vamos a utilizar será el MySQL. Luego necesitamos un lenguaje de programación del lado servidor, que va a ser el PHP.
Entonces, para instalar nuestro servidor web local, necesito de estas tres herramientas. Y ustedes se preguntarán, ¿y ahora dónde consigo? ¿Dónde lo encuentro? ¿Qué voy a hacer? Hoy en día existen paquetes de instalación llamadas stacks. Existen packs de softwares, la cual se llaman stacks, que contienen todo lo necesario para hacer funcionar tu aplicación web, para que en tu computadora se convierta como un servidor web. Puedo utilizar el SAM, el WAM, el Bitcoin o el MAM. Cualquiera de estos paquetes puedo utilizar para poder instalar mi servidor web Apache, mi servidor de base de datos y mi lenguaje de programación PHP. Para nuestro caso, vamos a utilizar el SAM. Entonces, usted va a descargar el SAM, la cual les voy a pasar la dirección para que lo pueda realizar. Una vez que usted ya lo tenga descargado, va a hacer lo siguiente, le hace un clic derecho y va a poner ejecutar como administrador. En la siguiente ventanita va a pulsar el botón sí. En esta, que nos advierte un peligro, le vamos a dar OK. Nos da la bienvenida, nos menciona que un asistente nos va a guiar. OK. Aquí vamos a observar que va a marcar los servicios que yo voy a requerir. Tengo el Apache, el MySQL, el PHP, el PHPMyAdmin, que es un servicio para administrar la base de datos. OK. Le digo siguiente. Y aquí me indica dónde lo va a instalar. Por default, lo va a mandar a la unidad C, va a crear una carpeta llamada SAM. Ahí lo va a enviar. Le digo siguiente, next. OK. Aquí también le digo next. Y empieza la instalación. Va a empezar la instalación. Acá me va a permitir que yo dé acceso al firewall para desbloquear el puerto HTTP. Permitir acceso. Correcto. Y me va a salir este panel. En este panel yo debo conocer correctamente para poder ejecutarlo. Veo al lado izquierdo que tengo el Apache, el MySQL. Estos dos servicios los voy a utilizar. Entonces debo pulsar el botón Start para ejecutarlos, los dos, de la siguiente manera. Entonces, usted va a ejecutar el Apache y va a ejecutar el MySQL. En este momento, usted está observando que cuando yo esté ejecutando el servidor Apache, me sale un error. Me sale un error. Me dice, ¿no? Acá hay un error. Al correr me está diciendo, el puerto 443, para mi caso, está bloqueado. Por eso es que no puede correr. Pero me está diciendo, también debo entender, que está bloqueado porque hay un PIT, es un puerto de interrupción, que es el 7412, que está ocupando este puerto. Y recordemos, ¿qué puerto utiliza el Apache? El puerto 80. Significa que esta aplicación, que por aquí me está diciendo que es el VMware Workstation, para mi caso, está utilizando el puerto 80. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ir a lo que va a hacer el administrador de servicios y desbloquearlo. ¿Cómo hago ello? Bueno, para mi caso voy a hacer algo simple. Durante tareas, voy a servicios y busco. Acá me está indicando, ven acá, me está indicando. Busco el PIT 7412. Busco el PIT 7412. Busco el PIT 7412. Voy a buscar. Un poco más abajo debe estar esta. A ver. 58. A ver, vamos, por aquí debe estar. Vamos, sigamos buscando. El PIT 7412. 78, 77, aquí está. 7412. Me dice que es el Workstation, como me está explicando. Y yo debo verificar qué es lo que está pasando aquí. Me dice, en ejecución. Este es el que está impidiendo, el que está bloqueando el puerto 80. Entonces, ¿qué hago? Le hago el clic derecho, le digo detener. Ya se detuvo. Entonces, si es que esto es correcto, yo presiono Start, se activa mi puerto 80.
Muy bien, ya se activó mi puerto 80. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo debo trabajar en mi navegador. Debo poner localhost y listo. Si yo veo esta pantalla, significa que mi servidor web está corriendo bien. Está corriendo bien. Está corriendo bien. ¿Ok? ¿Qué más? Vengo a la opción, le digo phpMyAdmin. phpMyAdmin es una aplicación que me va a permitir administrar la base de datos MySQL. Hago clic ahí. Listo. Bien. Ya desde aquí puedo administrar la base de datos que yo pueda crear. Pero para nuestro primer caso, hasta aquí debemos llegar realizando la instalación de nuestro servidor web local. Muy bien, estimados estudiantes, nos vemos en la siguiente presentación.